Yo creo que no solamente nosotros como abogados, sino como seres humanos, estamos negociando todo el día, dedicada y comprometida con mis clientes y también con mi equipo. En Líderes por Colombia, Julia Velázquez. Julia, cuéntame, ¿qué haces hoy? Bueno, hoy yo soy abogada, soy socia de una firma internacional y he sido socia por varios años de firmas de abogados. Hoy asesoro a clientes nacionales, internacionales en sus negocios, en absolutamente todo, cómo quieren estructurar un negocio nuevo, cómo quieren evitar conflictos y también cómo quieren gestionar problemas que se dan en el día a día de su operación. Julia, ¿y cuál es la mayor satisfacción de tu actividad diariamente? Yo creo que no podría hablar de solo una satisfacción. Creo que todos los días uno se tiene que ir a su casa como pensando en algo que realmente lo haya hecho feliz, porque finalmente trabajamos todo el día, ¿no? Entonces, qué bueno pensar en que hay un propósito todos los días que uno cumple. Entonces, uno, me satisface ver a mis clientes desarrollando las estructuras que propongo en el día a día de su operación. Me satisface llegar a mi casa y ver a mi familia, ver a mi esposo, a mi hijo y a mi perro recibirme y creo que esas son las dos cosas que me satisfacen. ¿Y cómo llegaste a esa especialidad del derecho? Porque el derecho tiene muchas aristas, muchas ramas, muchas especialidades. ¿Cómo llegaste específicamente a esa rama del derecho? Mis padres son abogados y recuerdo cuando era muy pequeña que siempre en los paseos ellos discutían temas de derecho y se me quedó ese tema en el corazón. Tengo momentos muy gratos de esas discusiones de mis papás hablando de lo que hacían día a día, de ese amor a lo público y ese amor a los negocios que tenía mi papá. Y llegué afortunadamente a una firma de abogados donde esa pasión por el derecho se alimentó de amabilidad, de confianza, de diligencia, de compromiso. Y bueno, nada, hoy en día creo que toda esa historia hace, por supuesto, que sea una abogada dedicada a lo que hago, dedicada y comprometida con mis clientes y también con mi equipo. Julia, y esa historia, vámonos a esa historia. ¿Cómo fueron los inicios? ¿Qué desafíos tuviste que afrontar en ese camino, en esa ruta de carrera? Creo que uno de los temas que me identifica es ser muy curiosa alrededor de muchas cosas. A mí me encanta la historia y en su momento me encantaba la psicología. Entonces, pues en la universidad dije, voy a estudiar Derecho, pero no voy a dejar de lado esos dos temas. Entonces hice unas opciones de historia y me fui dirigiendo a lo que hoy hago, que es Derecho Comercial, y en mi universidad, la Universidad de los Andes, había un énfasis alrededor de esto. Trabajé varios años en una firma de abogados pequeña y ahí conocí, yo creo que a dos de mis mentores en mi carrera profesional, a quienes hoy les agradezco de corazón lo que soy. Y después de 4 años trabajando con ellos, decidí continuar mis estudios en Estados Unidos, en Nueva York. Y escogí una universidad en particular porque tenía un énfasis en resolución alternativa de conflictos. Yo estoy convencida de que nosotros como abogados tenemos el rol de solucionar problemas y tener las herramientas y una estructura y una metodología para poder realizar eso y servir a nuestros clientes, pues fue esencial. Entonces en Nueva York trabajé en una firma en derecho comercial y uno de los intereses que tenían en mi posición era buscar mercado latinoamericano. Entonces ser latinoamericana, hablar español y tener experiencia en resolución de conflictos era clave para esa posición. Yo venía de una firma pequeña, esta era una firma también pequeña, pero en Estados Unidos con una metodología completamente diferente y una estructura de pensamiento
que creo que fue muy grata de aprender. Y regresé a Colombia, a la misma firma en la que estaba trabajando, con el reto de abrir un área de práctica que era infraestructura. Y tuve la fortuna de trabajar con varios clientes en proyectos de infraestructura muy importantes en el país y muy retadores desde el punto de vista de gestión del conflicto. Hice parte del equipo negociador, por ejemplo, de los contratos de concesión del sistema de operación masivo en Cali, y fue una experiencia, yo creo que inolvidable. Y a partir de ese momento decidí renunciar e irme a Israel por unos meses con mi esposo, que en ese momento estaba haciendo su tesis doctoral, aprovechar ese momento de nuestras vidas y conocer otros mundos, otras culturas, y yo creo que escogimos particularmente Israel. Yo creería que por dos temas. Yo venía asesorando a un cliente israelí, y eso pues me hizo muy cercana a esta cultura por el último, pues el año inmediatamente anterior, y con todo este tema de querer entender más cómo gestionar el conflicto, cómo manejarlo. Acuérdate que hay una línea como clave de estudié una maestría en Derecho en mecanismos alternativos de resolución de conflicto, y entonces pues Israel es una sociedad que vive el conflicto. Y, y eso pues me hizo con mi esposo tomar la decisión de irnos a un semestre sabático, y allá tuve la grata fortuna de trabajar en una organización que empoderaba a las mujeres judías que eran refugiadas por el Estado judío, que ni siquiera hablaban el idioma de Israel, hebreo, y era asesorarlas en montar sus negocios, sus emprendimientos. Y esto, por supuesto, les permitía a este sector de refugiados ingresar a la comunidad y tener sus propios recursos. Entonces fue una experiencia maravillosa. Después me fui a hacer cursos de fotografía, otro tema, y volví a Colombia con un programa de resolución de conflictos, de negociación. Yo creo que no solamente nosotros como abogados, sino como seres humanos, estamos negociando todo el día, desde que nos levantamos. Entonces, si yo me levanto, abro los ojos y le pregunto a mi esposo quién va a levantar a nuestro hijo Ignacio, tú o yo, y empieza uno una negociación diaria desde el momento en el que se levanta. Entonces llegué con un programa estructurado para la Universidad de los Andes, para la Facultad de Derecho, de negociación, y lo he implementado desde entonces. Estuve trabajando unos temas alrededor de la alimentación y también en unos proyectos de infraestructura, y hoy en día pues puedo decir con el privilegio y con el trabajo que ha implicado ser quien soy y esa construcción de la abogada quien soy, ser abogada de una firma internacional acá en Colombia, y bueno, soy muy orgullosa de ser parte de ese equipo. Sí, y hablando de negociación, que tú eres experta en negociación, ¿cómo ves la capacidad de negociación de los colombianos? Yo creo que como colombianos tenemos una idiosincrasia de que ser un buen negociador es ser adversarial, o es que este señor me está dando mucha papaya, y entonces en la medida en que recibo más, soy un buen negociador. Creo que nos hace falta a todos, y esto es un ejercicio, yo creo que de conciencia en cada situación donde se da una negociación, de entender que si ambas partes se dan la mano y terminan felices después de llegar a un acuerdo, independientemente de que ese acuerdo puede que no sea perfecto, pues es válido y es un paso para
hacer incluso paz. Entonces, creo que como colombianos, en la medida en que entendamos la posición del otro, que entendamos la historia del otro y que podamos comunicar nuestra historia también y los intereses de manera honesta y tranquila en una negociación, ahí es cuando uno logra resultados exitosos para ambas partes en los acuerdos finales. Julia, ¿y qué te sueñas a futuro en esa ruta de carrera exitosa? Ha habido muchos cambios recientes y creo que en el último cambio que he tenido organizacional, me sueño con varias cosas. Primero, me sueño con una firma de abogados internacional donde el liderazgo femenino se vea acentuado, donde realmente esos principios de diversidad, de equidad y de inclusión que tiene nuestra firma se vean reflejados realmente en la práctica. Y eso implica que personas, no solamente asociadas o asociados, pues hagan parte de ese liderazgo. Sueño con, a nivel académico, tener de alguna manera una clínica en mi universidad o en otras universidades concentrada específicamente en mecanismos alternativos de resolución de conflictos y que lo poco que sé, porque en este mundo uno aprende todos los días, pueda ser transmitido a futuras generaciones. Y sueño con tener a mi familia, a mi esposo, a mis 2 hijos, en un país donde las diferencias sean aceptadas y bienvenidas, donde podamos apreciar y viajar por todo el país sin ningún problema y apreciar toda esta riqueza que nos ofrece Colombia.